Buena música para comenzar este viernes la revista De Tarde en Casa. Ya estoy listo para dialogar con mi invitado, una persona a quien ustedes conocen muy bien porque es especialista del segmento de acuariofilia de la revista De Tarde en Casa. Las buenas tardes y la bienvenida para Junior Lázaro Sánchez. Bienvenido, Junior, qué gusto. Un placer. Gracias por aceptar la invitación. Decía que este tema lo hemos tocado, lo hemos abordado de alguna manera ya en nuestro segmento acuariofilia, pero a solicitud de nuestros amigos televidentes hoy vamos a hablar un poco más sobre los acuarios plantados, que yo siento que no es tan fácil, porque he tratado de hacerlo, de tenerlo en mi casa con todas las sugerencias que tú me ofrecías y lamentablemente no pude lograrlo porque requiere de muchísima atención. Antes de hablar de eso, la atención que llevan los acuarios plantados en nuestros hogares, me gustaría acercarnos a qué llamamos exactamente acuario plantado. Así es, Lebel. Acuario plantado no es más que un acuario, un recipiente, un envase donde vamos a disponer de otros organismos, pero principalmente plantas acuáticas, o sea, no superpuestas, sino como ellas estarían en su medio natural, evidentemente donde se necesitan nutrirse. Entonces, ese acuario plantado es el que va a llevar la planta directamente puesta en el sustrato o la característica de la planta, si es una planta epífita o no, fijada a las rocas, troncos, pero un acuario que lleve plantas naturales sobre todo. O sea, no consideramos un acuario plantado ese acuario que tiene plantas artificiales o alguna otra decoración no puntual de un acuario natural, por así decirlo de alguna manera. Junior, ¿es necesario que hayan peces en estos acuarios o sencillamente podemos tener uno solo con las plantas? No necesariamente. Sí. De hecho, los acuarios plantados en sí, el 70% tal vez o 80% es la masa que abarca ese acuario, deben ser de plantas. Y los peces sí se ponen, son peces de muy pequeño formato para ambientar o crear una mejor armonía en ese diseño de acuario que estamos creando. Pero no necesariamente tiene por qué llevar peces. Claro, bueno, de alguna manera respondías mi siguiente interrogante, que es las principales características que posee un acuario plantado. ¿Qué características definen un acuario plantado? Bueno, un acuario plantado, Leiber, lo primero que tenemos que tener en cuenta es ese tipo de acuario que queremos plantar, ese tipo de acuario plantado, porque existen diferentes estilos de acuario plantado. Principalmente de los tres que se deslindan los demás es un acuario plantado holandés, que es ese acuario donde predominan módulos de plantas y parece un jardín. Está el acuario Iwagumi, donde hay un predominio de rocas generando como especie de unas montañas, de una pradera con plantas tapizantes, de las plantas que estuvimos hablando en la sección pasada, y el llamado acuario natural o estilo natural, que ahí entra entonces la mayoría de los acuarios plantados, que puede ser un acuario que simule un bosque, una ladera, montañas, y predominen también las plantas, pero ya entran a jugar elementos decorativos como troncos y rocas para dar una mejor armonía. Ya sabiendo el estilo de acuario que queremos lograr, evidentemente cada uno de esos estilos de acuario llevan características puntuales según las plantas que pongamos, ya sea una iluminación intensa o no, un sustrato nutritivo o una grava neutral, y un equipamiento en función de si lleva una mayor corriente de agua, una mayor difusión de CO2 o no. Ya siempre este tipo de acuario se va a estar entonces en función de ello es que tenemos que crear las condiciones para este acuario para que funcionen, porque como tú bien decías, en un primer momento cuando tú creaste tu acuario, tal vez las plantas que tenías no le estabas aportando ese requerimiento que llevaban y por eso estaban sufriendo o no estaban sobreviviendo. Porque puede ser un acuario muy pequeño o muy grande, que si le creamos las condiciones y el equipamiento necesario para ello, funciona sin ningún problema. Me llamaba la atención lo que decías, grava neutral. ¿Qué significa la grava neutral? Es un tipo de sustrato, un tipo de grava, de roca, que no libera ni absorbe ninguno de los elementos. ¿Por qué decimos libera? Primero porque hay algunos tipos de gravas. Cuba predominan este tipo de gravas por ser una isla que emergió del mar hace mucho tiempo y sus sustratos en parte son muy calcáreos. Entonces estas gravas calcáreas terminan liberando parte de ese calcio al agua y pueden modificar parámetros en el agua que afectan a largo plazo
tanto a las plantas como a los peces u otros organismos que tengamos en el acuario. Y gravas que absorban tampoco son muy recomendables en distintos casos porque, como bien decíamos, en algún momento tendremos que abonar, darle nutrientes a nuestras plantas al agua para que ellas absorban también esos nutrientes por ahí. Y si estas gravas absorben estos nutrientes que hay en el agua, estarían, por así decirlo, restándole ese alimento a las plantas. Entonces, en muchos de los casos se recomienda esa grava neutral que ni quita y ni da, entonces que lo que mantiene los parámetros lo más posible, lo más estable posible, y así lo que aportemos al acuario va a estar en función de las plantas o los peces sin crear ningún desnivel en los parámetros. Claro, estas son las características que debe tener la grava, que ya decías que debe ser neutral en este caso. En el apartado de las plantas, ¿tienen algunas características en específica, Junior? Sí, realmente las plantas, siempre vemos un acuario plantado como algo general, pero lo que muchas veces no conocemos es que tenemos plantas en ese acuario de diferentes continentes o de muchos lugares del mundo. Pueden ser plantas de Asia, pueden ser plantas africanas, algunas plantas de Latinoamérica, y evidentemente en cada uno de sus ambientes naturales hay condiciones diferentes, ya sea de sustrato u otras funciones ambientales. Entonces, cuando creamos un acuario donde convergen todas estas plantas, tenemos que llegar a una base de que lo que estamos aportando sea positivo, tanto para unas que lo necesitan, pero claro, que ese aporte no sea también en detrimento de la otra que tal vez no lleva tanto. Entonces eso siempre es bueno, llegar a una neutralidad, ya sea de iluminación, ya sea de aporte de nutrientes en la columna de agua, un aporte de CO2 que es importantísimo para ellas, ya que están bajo del agua y es más difícil poder obtener ese dióxido de carbono, y evidentemente un sustrato sobre lo nutritivo, ya sea para las plantas que menos lo necesitan o para las que más necesitan este tipo de nutrientes, y así puedan equilibrar esa armonía que vamos a crear entre las diferentes plantas que pongamos en nuestro acuario. Bueno, desde los inicios de la revista este viernes hemos estado mostrando en nuestra mesa principal del SEC algunas variedades de algunas de esas plantas que se usan en este tipo de acuarios. Estas son las variedades que se usan normalmente. ¿Hay otras? ¿Qué características tienen estas, por ejemplo? Sí, por ejemplo, en Cuba contamos con la dicha que ya casi excedemos a las 150 plantas acuáticas, a pesar de que no sean muy comunes. Bastante. Hoy, bastante claro, realmente. Y de hecho las de mayor puntería o las de mayor uso en el mundo de la acuariofilia en general. Entonces realmente que contemos con ella da un diapasón muy grande para los diferentes tipos de acuarios plantados que se pueden crear. Y así, cada uno de los acuaristas, según las condiciones que puedan aportar, ya sea en algún momento u otro, pueda ir variando o pueda ir haciendo un acuario plantado sin ningún inconveniente, porque están las plantas, ya sean las de bajos, medios o altos requerimientos, las condiciones que uno tenga, y pueda crear este acuario plantado según las condiciones de cada una. Pero sí tenemos un amplio espectro de plantas, ya sea en cada uno de los requerimientos, que los acuaristas pueden disponer de ellas, que de hecho siempre ha sido una de las tareas fundamentales que nos hemos dado algunos de los coleccionistas de plantas acuáticas que estamos hoy en el país, que es poder distribuir estas plantas a lo largo y ancho del país para cada uno de los acuaristas, que casi siempre en las provincias más alejadas es un poco más difícil. Cada vez que lo necesiten, nosotros los ayudamos con estas plantas y puedan también aspirar a tener ese acuario que siempre han querido tener. Bueno, sé que en un momento del espacio, esta emisión de viernes, me vas a ayudar a conocer detalles de cada una de ellas. Eso será más adelante, porque en solo segundos se une a esta conversación Judy González, aficionada de acuariofilia, que por cierto la distingue algo, es ganadora de la primera expo, ¿verdad?, nacional de acuarios plantados, un evento que se realizó hace poco. Así es, en diciembre pasado. En diciembre pasado. Bueno, vamos a conocer detalles de cuándo inició esta pasión por la acuariofilia, qué significó para ella ser ganadora de este importante evento y otras cuestiones que queremos dialogar desde De Tarde en Casa con mi siguiente invitada, que reitero, es Judy González. Será en solo segundos y te pido, Junior, que te quedes en el set principal para conversar ambos con Judy y de paso luego me ayudes a conocer detalles de las otras plantas que estaremos viendo en nuestro programa. Usted no se vaya, siga con la revista de la familia cubana, la revista que, como dice Raquel, para serles útil lo tiene todo o casi todo.
Gracias por elegirnos, gracias por seguir junto a su revista de Tarde en Casa en esta emisión, la última de la semana, que nos acercamos a los acuarios plantados, un tema que, como decía en la presentación, ha sido solicitud de nuestros amigos televidentes a raíz de nuestro segmento que siempre defiende Junior Lázaro Sánchez, quien está desde los inicios este viernes y bueno, se suma al diálogo Judy González. Bienvenida, Judy. Muchas gracias. Aficionada a la acuariofilia y, decía yo, ganadora de la primera Expo Nacional de Acuarios Plantados, el tema principal hoy de nuestro programa. Antes de conocer, Judy, sobre la experiencia en esta Expo, me gustaría conocer cuándo nace en ti esa pasión y ese amor por los acuarios. Yo, antes de que se prendieran las cámaras, le preguntaba a Junior, ¿hay muchas mujeres en Cuba dedicadas al tema? Y me decía Junior, no, son pocas. Bueno, algo que distingue aún más tu trabajo, así que bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Esa pasión, entonces, ¿cuándo surge en Judy? Bueno, a ver, siempre me han gustado los acuarios plantados porque es como yo veo la máxima expresión de lo que puede llegar un acuario. Los peces me gustan desde que soy una niña. Entonces, a raíz de la pandemia, me encontré en el Club de Acuaristas de Villa Clara, invitada a través de un amigo, y ahí ya había un movimiento sobre el tema de acuarios plantados y quise involucrarme en ese asunto, ¿verdad? Entonces conté con la ayuda de Junior y otros amigos que empezaron a darme las primeras plantas, los primeros asesoramientos, y ahí monté mi primer acuario, que fue inicialmente un paisaje y después fue derivando y se convirtió en un holandés, y al final ese acuario llegó a concursar en Chile, que fue mi primera experiencia en un concurso que obtuve un 5º lugar. Y a partir de ahí, bueno, pues entonces decidimos formar el club el grupo de acuarios plantados en Cuba, donde nos reunimos todos los que ya teníamos un poquito más de pasión por este tema, para tener un espacio para hablar específicamente de plantas y de acuarios plantados. Y ahí, bueno, pues ya con el sueño de que en algún momento en Cuba se pudiera celebrar un concurso también. Y bueno, así, se cumplió el sueño entonces. Así llegó la Expo. ¿Y de qué manera, siendo ganadora de esta experiencia? Antes de pasar a ese momento, Judy, me gustaría que te refirieras a estas plantas que estamos viendo, como decía, desde los inicios en nuestro SEC y que son tuyas. Son plantas que has querido compartir con nuestros televidentes desde el programa. Yo veo que cada una de ellas es diferente. Me imagino que tengan características distintas también. Sí, la gran mayoría de las plantas que hay ahí son plantas de medio bajo requerimiento, que se pueden tener en el acuario de cualquier persona con un mínimo de atenciones. Estas de los extremos son las Cryptocoryne, la Wenti Brown, la Wenti Green. En el medio tenemos una Valisneria, que es una planta muy común en todos los acuarios cubanos, muy común en los puntos de venta. Muchos acuaristas tienen acceso a esa. En el extremo allá adelante tenemos una Lobelia cardinali, es una planta preciosa, en un acuario se usa en unos planos intermedios, muy linda, muy llamativa, puede ser perfectamente el punto focal de un montaje. En el centro, la más pequeñita, es una planta que es una Echinodorus parviflorus tropica, que se usa en un plano intermedio, porque no alcanza un gran tamaño, es de un medio requerimiento, es una planta muy bonita también en un acuario. Y ya la última son las Anubia barterinana en este caso. En Cuba tenemos unas cuantas variedades de Anubia, esa es la más común que tienen la mayoría de los acuaristas, y fue la planta principal en el montaje de mi acuario durante la exposición. En el montaje que yo preparé para la exposición, esa es la planta que ocupa el 80% de la Esta que estamos viendo acá en el extremo. Sí. ¿Y es también una de las más usadas en Cuba o sencillamente a ti te gusta? A ver, a mí me gusta mucho, le gusta mucho a los acuaristas, pero no es una planta que encontramos fácilmente porque tiene condiciones de requerimiento para cultivarla. Es una planta de un desarrollo más lento que, por ejemplo, el resto de las otras plantas, que son más fáciles y más rápido de reproducir. La Anubia es una planta más lenta, no tiene altos requerimientos, pero sí un largo tiempo para reproducirse, para que su rizoma crezca y poder crear la plantica nueva. Entonces, muchos acuaristas desean tener esa planta
pero no, lamentablemente no se consigue fácilmente. ¿Consideras entonces que esta característica tal vez llevó al jurado a otorgarte el primer premio? Esta característica de esta planta que no es tan fácil cultivar, que mucha gente quiere tener y tal vez no ha podido lograrla. ¿Crees que eso influyó de alguna manera en el resultado final? Junior, tú también, que formas parte del equipo. Bueno, a ver, realmente, y tuve la dicha también de participar en el evento como juez aprendiz y además como coordinador de los jueces, porque tuvimos los jueces, fueron internacionales para entonces nosotros que íbamos dando estos primeros pasos, realmente ir aprendiendo o madurando en este sentido. Y realmente la planta tal vez no dio una gran puntualidad para esto, pero sí es de las plantas que dan pequeños detalles o armonizan mejor el diseño del acuario y puede dar una mejor ambientación, y esto da puntos focales donde los jueces pueden determinar una mayor armonía a la hora de composición de paisaje, o sea, los aspectos evaluativos en este tema, y realmente desde un punto de armonía se puede llegar a una mejor puntuación tal vez con esta planta, pero no es que una planta en específico pueda dar una puntualidad en un acuario en sí. Me imagino que fue positiva, ¿no?, la experiencia para todos de ese encuentro, la Expo, la primera que se realizaba en nuestro país. Muy grande, Leiber, porque primero que a pesar de que parecía aún imposible, realmente contamos con el apoyo de estos jueces internacionales que, producto a esta participación en el concurso de Chile, se quedó esta relación de amistad, y cuando decidimos que los jueces fuesen internacionales dieron su paso al frente sin problema ninguno y de una manera desinteresada, y realmente nos fueron dando los conectos para poder llegar a los demás jueces, y tuvimos representación de un juez de Malta, un juez europeo, tuvimos representación de un juez americano, tuvimos representación de Venezuela y estos jueces chilenos. Realmente eso dio mucha experiencia, y como los jueces además del juzgamiento también daban recomendaciones, ese es uno de los grandes fuertes que tuvo el evento, porque más allá de competir, por eso nunca lo llamamos competencia, siempre fue una expo, porque los jueces daban recomendaciones de los aspectos que habían visto en estos acuarios, y luego evidentemente cada acuarista se nutrió de ello, y como yo fui parte de este jurado, o sea, pude almacenar o compilar toda esta información, y así después del evento se pudieron dar talleres, incluso antes también, ayudando aún más a cada uno de los acuaristas que se vieran interesados en acuarios plantados, y evidentemente cada vez los hiciéramos mejores. Judy, en tu caso, ¿te sorprendió ser la ganadora, o ya desde la experiencia internacional que tenía era algo que más o menos veías llegar de alguna manera? Bueno, yo preparé mi proyecto con muchísima ilusión, por supuesto con ganas de que fuera un proyecto que valiera la pena, porque lo que más me estimuló a mí a participar en la Expo fue la posibilidad de que mi trabajo fuera visto y evaluado por los jueces que teníamos en ese momento, que son jueces de alto calibre, personas con mucha preparación, y me hacía mucha ilusión que me dieran su opinión sobre mi proyecto. Eso para mí ya era una ganancia sin haber ganado el premio, solamente ese momento. Sí fue muy emocionante y fue un aprendizaje, fue muy bonito todo el proceso, porque involucró a toda mi familia. Desde el momento inicial todo el mundo me apoyó hasta el momento final, que es la toma de la foto, que es lo que define en gran medida el premio en una exposición. En una competencia de acuariofilia en tema plantados, la foto es una de las cosas que más valor tiene, porque es lo que los jueces van a ver. Los jueces no están mirando el acuario en tu casa. Están frente a una foto, y esa foto tiene que decir define mucho todo lo que quieres transmitir. Entonces fue un proceso de lo más interesante, todo el mundo en mi familia involucrado, y yo súper agradecida por el apoyo de todos. De verdad fue muy bonita experiencia. Bueno, pues la felicitación y el saludo también para todos esos miembros de la familia de Judy González, que también definieron este resultado. Felicidades nuevamente para ti. Gracias también por llegar hasta nuestro espacio. Junior, no te vayas, porque voy a hacer un alto en el tema central para irme hasta el segmento de noticias culturales, pero regreso para que desde el SEC Alternativo me ayudes a conocer algunas plantas que no hemos visto aquí, pero que están allí listas ya para que usted conozca desde la revista de Tarde en Casa. Así que te pido que no te vayas. Y usted, amigo televidente, continúe junto a nosotros. Les recuerdo que hasta aproximadamente las 7
7 le acompañamos por la señal del canal educativo. Ahora nos vamos hasta el set de noticias culturales para acercarnos a propuestas del Centro Nacional de Música de Concierto para este fin de semana en De Tarde en Casa. Joya cubana, guarda entre cañas rojizas un tesoro palpitante que renace cada día, cofre de hermosas leyendas y de cultura vigente. Es mi ciudad del pasado, que es futuro y es presente. Te canto remedios con el corazón, tierra de leyendas y de tradición. Te canto remedios con el corazón, tierra de leyendas y de tradición. Ven y conoce a Remedios, la octava villa de Cuba, con sus noches encantadas que al amanecer deslumbran. Admira en cualquier rincón un museo de viva historia. Llevarás nuestras raíces muy dentro de tu memoria. Te canto remedios con el corazón, tierra de leyendas y de tradición. Te canto remedios con el corazón, tierra de leyendas y de tradición. Embriágate con su hechizo, disfruta junto a su gente y dirás por todo el mundo que mi pueblo es diferente. Ven y conoce Remedios en sus noches de parranda, desafío de arte y fuego que despierta la mañana. Vaya mi Remedio. Y sí, estoy listo ya para compartir como invitado en el segmento de Noticias Culturales las buenas tardes y la bienvenida para Haskell Armenteros, músico, director del ensamble de viento Nueva Camerata, esa agrupación que tanto distingue la cultura cubana y que en otras ocasiones hemos hablado de ella desde nuestro espacio. Haskell, este fin de semana es muy especial porque tienen una presentación muy bonita en la Basílica y además de ser director de esta agrupación, como mencionaba, eres subdirector del Centro Nacional de Música de Concierto. Así que además de hablar de esta presentación de la Basílica, sería bueno que luego me contara sobre otras presentaciones que no tienen que ver con la camerata, pero que sí forman parte de la programación que amablemente prepara siempre el Centro Nacional de Música de Concierto. Bienvenido. Bueno, buenas tardes, gracias Liber por esta presentación, ¿no? Y bueno, esta es ya nuestra casa, siempre es un gusto pasar por aquí en cualquiera de las dos condiciones. Sí, mañana, sábado, vamos a estarnos presentando en el convento de San Francisco de Asís, la Basílica Menor del convento de San Francisco de Asís, en un programa muy particular, muy interesante, porque vamos a tener como invitada a la pianista Ania Castillo, una excelente instrumentista, también perteneciente a nuestro catálogo del Centro Nacional, y vamos a repetir una obra que hace mucho tiempo no hacíamos, que es La Gavota y la Tarantela del compositor alemán Fritz Meister, una obra muy interesante. Vamos a repetir también una obra que nos encanta, que es la pequeña suite del compositor eslovaco Stepan Luki, y bueno, otras obras del repertorio nuestro que nos han pedido y que bueno, es un gusto poderla hacer nuevamente en la Basílica. Tengo que destacar, señalar, agradecer muchísimo, además del Centro Nacional de la Música de Concierto. Vamos a grabar ese concierto para la emisora CMBF. Qué bien, qué bueno. Quiero agradecer muchísimo a su directora y bueno, vamos a tener esa posibilidad para poderlo transmitir por CMBF. Esto va a ocurrir mañana sábado a las 6 de la tarde. Ya la
Basílica vuelve a su horario habitual. Te iba a preguntar justo de eso, porque hasta hace muy poco tiempo, a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde, sí. Un horario que realmente no era el mejor, yo sí, pienso. era un poco incómodo para el público, ¿no? Y ahora como que la gente estaba acostumbrado a las 6 de la tarde. Entonces, bueno, comienza con nosotros precisamente este horario de 6 de la tarde, así que estamos invitando a todos los amigos que se puedan llegar por allá. Bueno, esa será la presentación de mañana sábado, pero como decía, entre las múltiples ocupaciones que tiene Haskell, una de ellas también es subdirector del Centro Nacional de Música de Concierto, y el centro siempre prepara conciertos, propuestas, no solamente para el fin de semana, también el resto de la semana hay presentaciones, y en esta ocasión no es diferente a eso. No, va a ser un sábado cargadito. Vamos a tener me voy a auxiliar de la oficina portátil. Nada, vamos a tener, por ejemplo, en la mañana, a las 11 de la mañana, se va a presentar la cantoría solfa dirigida por la maestra Meilán Ávila. Esto va a ser en el Memorial José Martí. Esto es a las 11 de la mañana del sábado. En el espacio Tardes de Concierto, los anfitriones, que son el ensamble Solistas de La Habana, que dirige el querido maestro Iván Valiente, se estará presentando en nuestra sala, sala Argelis León, a las 3 p.m. Mañana sábado también. Mañana sábado también. Sí, todo esto que estoy mencionando es el horario del sábado, o sea, va a ser un sábado que el público va a poder escoger. A las 6, bueno, estamos nosotros en la Basílica del Convento de San Francisco de Asís. Esto es la programación del sábado. El domingo, en la mañana, a las 11 a.m., se va a estar presentando la Orquesta Sinfónica Nacional en su espacio habitual, que acogerá como invitado al trompetista español Fran Rivero, y bueno, bajo la dirección del maestro Igor Corcuera. Esto va a ser en la sala Covarrubias del Teatro Nacional. Después, en la tarde, a las 2 p.m., vamos a tener en el espacio de la maestra Yalit González, Arte y Corazón, en la Casa Joséito Fernández, la Casa de la Cultura Joséito Fernández. A las 2 p.m. va a estar invitada nuevamente la pianista Ania Castillo. O sea, toca el sábado y va a tocar el domingo en la tarde a las 2 p.m. En el espacio Confluencia, para terminar, vamos a tener al maestro Jesús Ortega, también en la sala Argelis León, y bueno, con su maravillosa orquesta Sonatas Habaneras. Esto es un lujo, sin dudas. Exactamente. Bueno, pues hay para todos los gustos, en diferentes horarios, en diferentes escenarios de la capital, algo que siempre pues tiene en consideración el Centro Nacional de Música de Conciertos para llegar a gran público, a ese gran público que agradece cada una de las presentaciones. Reiteramos rápido porque se me acaba el tiempo. Sabes cómo son los programas en vivo, que me encantaría tener más tiempo para poder dialogar con usted. Mañana sábado, 6 de la tarde en la Basílica. A las 6 p.m. Invitada la maestra Ania Castillo. Ahí está. Y la camerata que dirige el maestro, el ensemble que dirige el maestro, y que usted podrá disfrutar si llega hasta la Basílica. Gracias, maestro. Gracias. Excelente siempre poder dialogar con usted. Y usted, amigo televidente que me está viendo, no se vaya, siga con nosotros. Seguimos hablando sobre acuarios plantados en De Tarde en Casa.